chiquito, porque hoy nos quedaba la duda, ¿no? De este caso que pasó en Resistencia, donde un muchacho entra a robar una garrafa y ahoga al perro. Lo ahoga y vemos cómo lo mantiene abajo del agua y una cosa muy conmocionante, ¿no? Y lo termina matando, obviamente, y después sin ningún tipo de cargo de conciencia parece sigue haciendo las suyas. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Cristina, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo, feliz año. Igualmente, no hablamos todavía en este 2024, recordemos Emilio es médico psiquiatra, es licenciado en psicología, entre otras cosas. Y me acordaba, no sé si habíamos hablado contigo alguna vez de el maltrato de los animales, pero desde el punto de vista de aquella persona o aquel chico que daña a la mascota o a cualquier animal y si en esto no hay como un llamado de atención por algo muy perverso, más allá del robo y todo lo que puede significar delinquir a tan temprana edad, si es otro llamado de atención el hecho de que no tenga ningún problema en ahogar con sus propias manos a un perro en la pileta, y lo que preguntan los vecinos, si no tuvo drama de matar al perro así, ¿qué hace pensar que mañana no le va a pegar un tiro a alguien? ¿Hay una línea de pensamiento en esto? Muy bien, estoy muy de acuerdo con los vecinos de que este tipo de personas no tiene límites. Va a ser lo mismo un perro, un bebé, una persona, va a ser exactamente lo mismo. Y tenemos que diferenciar acá lo que es patología. Ponerle el psicópata, típicamente tiene crueldad con los animales y lo disfruta del dolor, disfruta de torturarlo, disfruta de ir matándolo de a poco, de patología, de lo que es cultura, de lo que en lo que yo me crié, en mi barrio, lo que se piensa, y en este caso en particular me parece que tiene más que ver con la cultura. Con una cultura donde le enseñan ya de chiquito que robar es parte de un estilo de vida, que se tiene que hacer cualquier cosa para lograr los objetivos. Me da más para ese lado. Los dos son igualmente peligrosos, pero creo que tiene más una impronta cultural que una impronta patológica. Y en el caso de esta segunda opción, ¿no? Que decís la cuestión patológica, que supongo que le van a hacer algún tipo de entrevista para tratar de determinar, vos decís, puede ser cultural o puede ser patológico. ¿Cómo vos sabes si la persona es un psicópata? Está buenísimo. Bueno, primero, para diferenciar, supongamos les tiro el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? Estos terroristas que van, chocan contra las torres, matan a un montón de gente. En ese caso la explicación es 100% cultural y no podemos hablar directamente de patología porque estas personas se criaron en un lugar donde combatir a ese enemigo merece la muerte y si te morís tenés un premio en el más allá, digamos. O sea, por más aberrante y terrible lo que hayan hecho, es cultural. Es cultural. Por eso es que mucha gente queda como diciendo, tengo un tiro en la panza a la embarazada, ¿cómo puede ser? En esa cultura, en ese contexto, todo se puede hacer. Se pueden incendiar la casa, violar, matar, sin ningún tipo de problema, y sin que nosotros digamos, desde un punto de vista científico, es patológico. Por eso es que debería ir preso, porque es directamente una persona que es consciente de lo que hace, sabe que está violando la ley, pero no le importa, solo le importa su objetivo, lograr lo que él quiere. Entonces es imputable. Desde el otro lugar, si es un psicópata, también es imputable, pero podemos ver ciertas características, ¿no? El engaño, la mentira, la manipulación, la crueldad, que son particulares de esa persona, pero que no tienen nada que ver con la cultura. Puede venir de una familia de buen nivel económico, de que tiene, digamos, acceso a educación y sin embargo comportarse de esa manera. En ese caso estamos hablando de patología. Son cosas distintas. Y ¿se puede recuperar en uno y en otro caso una persona que tiene un disvalor tan grande, ya sea por una cuestión patológica o cultural? Sí, esa es la diferencia entre ser y estar, ¿no? Cuando yo ya soy así, cuando tengo esta crianza, es irrecuperable. De hecho, hay como grandes dilemas así filosóficos acerca de para qué sirven las cárceles. Si no es un lugar donde el psicópata
aprende a ser más psicópata nada más, ¿no? Si realmente hay algún tipo de recuperación cuando ya viene desde un lugar patológico. Ahora, si es más una cuestión cultural, donde yo puedo enseñarle otras cosas, mostrarle otro tipo de solución, podríamos llegar a tener mejoría. En ambos casos es muy difícil, muy, muy difícil. Te corro un poquito de este eje y aprovechando que estás al aire, porque en estos días también por la cuestión de la llegada del nuevo gobierno está el decreto de Milei que anula la denominada ley de salud mental. ¿Tu opinión respecto de esto? Desde que se aprobó la ley en su momento, hubieron muchas voces a favor y en contra respecto de la misma, y hasta casi una posición ideológica respecto de algunas cuestiones. Y creo que la voz en alerta la puso la mamá de Chano Charpentier por el hecho de no poder internar a Chano justamente por el tema de las adicciones. Sí, estoy muy familiarizado con el tema. Tiene que ver obviamente con el circuito hospitalario, sería lo público, de salud mental, y vamos a decir varias cosas. Primero, es una ley que se aprobó de un día para el otro sin la intervención de ningún médico, de ningún psiquiatra, de ninguna sociedad de psiquiatría. Es decir, lo hicieron así como pudieron, digamos, siguiendo una lógica de esa época que tenía que ver con los, entre comillas, derechos humanos, poniendo a los médicos que trabajan en el Hospital de Salud Mental y todo el equipo como si fueran verdaderos torturadores, por lo que para poder internar a alguien, como le iban a torturar o algo ahí adentro, tenían que consultar a un juez primero. Y si, por ejemplo, vos tenías tu hijo que se intentó suicidar, lo llevaba al Hospital de Salud Mental y decían, el chico decía, no, yo soy mayor de edad, no me quiero internar, no lo podías internar, tenías que recurrir a un juez, y recién cuando el juez daba la orden en contra de la voluntad del chico se internaba. Y así un montón, imagínate adicciones, ¿no? Vos querés internar a un adicto, el adicto dice, no quiero internar, no se interna, por más que esté rompiendo todo, por más que sea violento. Entonces sí, realmente es una ley que se hizo para la tribuna, es una ley totalmente política, que no tiene ningún tipo de aval científico, y es una ley que pone en vulnerabilidad a todo ese tipo de patologías. Y también a los profesionales, porque digo, a ver, sin desmerecer a nadie, pero te pone a vos sos psiquiatra en el mismo rango a vos que a un asistente social o a un operador social o psicólogo, a todos en el mismo rango, y agrava la responsabilidad del psiquiatra. Y justamente estuve leyendo un reportaje a la mamá de Chano y ahora los chicos no quieren estudiar psiquiatría justamente por un poco la cantidad de responsabilidades y la posibilidad de denuncias penales y quedarse sin la posibilidad de laburo, o que te quiten la matrícula, un poco a consecuencia de todo esto, digamos, ¿no? 100% así. El psiquiatra lleva toda la responsabilidad, pero no tiene decisión. Se pasa por un voto popular, digamos, de todas las interdisciplinas, y si todos están de acuerdo, recién ahí se pide que se interne, y si el paciente está de acuerdo, recién ahí se interna, vulnerando, digamos, esta cuestión tan básica como es la vida de tu paciente. Es decir, si vos tenés a alguien que hace un infarto, nadie está haciendo ahí una encuesta a ver si le hacemos RCP o le damos una descarga eléctrica para activar el corazón. Es decir, sabés que es una urgencia médica, pero en este caso, no, hay que, como vos decís, hay que consensuar con profesionales que tienen otra formación, que trabajan en equipo, que son muy buenos, pero demora un montón la respuesta, y eso hace que se hayan perdido muchas vidas. Vieron que en la tele se ha matado gente, digamos, de gente que no se internó y salió con algo a matar a alguien. Me parece que sí es una ley, hablando a propósito de esta ley, que no tiene validez y que realmente deja muy vulnerable a la gente. Yo hablaba estos días con una persona que está trabajando en el sur de la Argentina, con la aplicación plena de la ley, y me comentaba respecto de personas son hermanas con esquizofrenia, y cómo en función de la ley de salud mental han ido externalizándolas, y hoy viven, digamos, en una casa solas. Pero ¿qué pasa? Ellos las van monitoreando, pero van solas al supermercado, pero en el supermercado, por ejemplo, a veces te traen un carrito.
te traen el carrito del supermercado hasta la casa. Y pasó también que como están solas, supuestamente adaptándose a la vida en sociedad, tienen que estar medicadas y dejan de tomar las medicaciones en algún momento y ejercen situaciones de violencia. Y ahí la responsabilidad es directa en el psiquiatra. En el psiquiatra. Es más, y no estoy, digamos, tratando, quiero que se entienda bien lo que quiero expresar, pero digo, si esta persona en ese hecho de violencia, porque es una persona esquizofrénica medicada, controlada, ponele, mata a alguien o agrede a alguien porque ese día no tomó la medicina porque supuestamente está haciendo una vida en sociedad, la responsabilidad penal es del psiquiatra. No del resto del equipo de interdisciplinario que recomendó externalizarla y acompañarla y que hagan una vida en sociedad. Es del psiquiatra, que puede perder la matrícula, puede ir preso. Es increíble. En los papeles es el líder del equipo, en los papeles, pero en lo real no es el que toma la decisión. Con un agravante, cuando vos tenés un paciente que tiene una psicosis esquizofrénica o incluso un trastorno bipolar, por más que esté tomando la medicación, puede hacer un brote. Por más que sea constante con la medicación, igual puede brotarse, puede tener momentos de violencia, puede tener momentos... Así que, aunque tome la medicación, es un paciente que podría ser peligroso en algún momento. Les voy a contar algo. En el sur, creo que en Santa Cruz, fue donde empezó como este movimiento de externalización de los pacientes. ¿Y qué pasaba con estos pacientes que salían del manicomio, ¿no? Entre comillas. Se iban a las otras provincias, entonces terminaban internados en otros lugares fuera de la provincia. Es decir, lo único que vos lográs con esto es que el paciente no tenga contención o que termine internado en otro lado. Claro. Imaginemos todas estas personas que no tienen recursos para pagar un centro de salud privado. Terminan vagando por la calle. Realmente es una ley que complica mucho. Sin duda que lejos estamos de aquellas historias tétricas de los hospicios donde se torturaba prácticamente al paciente psiquiátrico. Lejos estamos de eso. Creo que y nadie quiere ese tipo de situaciones, por supuesto, pero me parece que ameritaba rediscutir este tipo de situaciones. Acá en la Puerta de la Radio nosotros hemos tenido muchas veces casos de gente que viene a pedir por favor que lo internen a sus familiares porque le robaron, porque hubo el caso de este chico que mató a la abuela, ¿te acordás? Sí. Que era un adicto. Hay también, yo recuerdo el caso de hay un fotógrafo que era Información Pública que el hijo también lo asesinó porque tenía problemas de adicciones, no podían internarlo. Bueno, no sé, y por el país debe haber repartido no sé cuántos casos. Imagínate, si solamente estamos hablando de la ciudad de Corrientes, imagínate lo que pasa a nivel país. Y es así, el paciente peligroso para sí mismo y para los demás va al hospital psiquiátrico y por un miedo a lo que podría pasar a nivel legal, no se lo termina internando y el paciente termina haciendo cualquier cosa fuera del hospital con la desesperación de los familiares. Así que sí, es una ley que atrasa, es una ley que no es científica, es una ley que no se guía por parámetros de la medicina, sino que se guía por parámetros exclusivamente políticos, por lo cual estoy muy de acuerdo de que no funcionó. Ya pasaron 12 años de esta ley y hemos tenido innumerables casos. Yo mismo he tenido casos de pacientes con intentos de suicidio los que no han internado, así que sí, es momento de replantearse porque en la práctica es una ley que no funciona. Emilio, como siempre, gracias. Sabemos que estás atendiendo por hablar de este tema de actualidad y también por dar tu opinión en relación a otro tema más de fondo que tiene que ver con la normativa en materia de salud mental. Un abrazo. Un abrazo para todos, que tengan lindo día. Bueno, Emilio Hidalgo es psiquiatra, lo hemos convocado primero por este caso donde según él reconstruye un poco la historia, viendo solamente las imágenes, uno lo asocia a una perversión, estoy hablando del chico que ahogó al perro, pero dice hay muchas acciones muy crueles que son aprendidas culturalmente según el entorno cuando hay un disvalor total y no necesariamente estamos hablando de una persona que tiene una patología y lo mismo se pueden cometer acciones extremadamente crueles. Y después esto más de fondo, ¿no? La ley de salud mental, que contanos, Miguel, el DNU le sacó vigencia a esta ley. Le sacó vigencia a la ley
De todas maneras hay planteos, hay discrepancias en esto. La verdad que leía estos días una entrevista a la madre de Chano, que está muy involucrada con la cuestión. La hemos visto mediatizar mucho el tema, pero sobre todo desde la perspectiva de... Yo lo llevé a la parte médica porque me sorprendió lo que ella mencionó respecto de la psiquiatría y de los psiquiatras, y cómo este año en la UBA, en la especialidad de psiquiatría ya se venían anotando el 30% solamente del número que se anotaba el año pasado, para este año el 30%. Imagínate lo que decía ella, en algún momento vamos a quedarnos sin psiquiatra, porque no quieren dedicarse a esa rama de la medicina por las responsabilidades que les cabe dentro de la ley y que están atados de pies y manos. Una cosa es tal vez un paciente con esquizofrenia, pero otra es el paciente con algún tipo de adicciones, ya sea por el juego, por el alcohol, por algunas drogas, por lo que sea. Y todas las situaciones, yo insisto, acá en la puerta de la radio hemos tenido varias veces situaciones de personas que vienen a la mañana a pedir, por favor, o sea, que nosotros digamos acá al aire, señora jueza, por favor, internele al hijo, porque ya han hecho de todo, le han robado todo. Hubo otro caso, una que salió, que creo que fue Roberto, que le dejaron a cargo de la casa y era una persona adicta y le vendió todo hasta las ventanas, ¿te acordás? En Laguna Seca creo que fue. Sí. Bueno, de situaciones de ese tipo, y vos no podés hacer nada con esa persona. Sí. Nada, hasta que un día delinque y de última termina preso. Es un debate de fondo, pero me quedo con esto, decía, ya 12 años se probó con esta ley y no dio los resultados que se esperaba, claro, tampoco. Veníamos, es cierto, de una ley muy retrógrada, de la época de los hospicios, que eran como así muy... Siempre el hospital psiquiátrico, que acá nosotros, ¿cómo seguimos llamando al hospital que está allá? Nadie le dice el San Francisco. O es de salud mental. Ya el psiquiátrico. Y si por ahí, viste, te dicen, che, pero ahí hay un buen psicólogo que atiende. No, en el psiquiátrico, y vos pensás que te vas ahí, ya te van a dejar encerrado ahí, ¿entendés? Por loco. Y no es así. Pero es porque hay toda una historia detrás, mucho maltrato, desapariciones de personas. Hay un montón de cosas que esa ley venía a sanear, pero que pone en igualdad de condiciones en cuanto a la calificación de profesionales, y no desmerezco ni al psicólogo social, ni al operador, ni al asistente, pero cada uno tiene un lugar. Pero es supuestamente, y me decía esta amiga que está trabajando en el sur, es supuestamente un equipo interdisciplinario en el cual está al frente un psiquiatra, digamos, pero después están los otros, y entre todos deciden supuestamente si... Sí, yo creo que se pasó, como decís, de un extremo a otro, se ha demonizado lo que es la internación. Y desde una posición ideológica, ese fue el problema. Y el avance en el tema de las adicciones también ha puesto en jaque a la ley. Porque una cosa es el paciente tal vez con alguna situación mental, esquizofrénica, con alguna patología, y otro, porque acá queda todo englobado. Sí. Es el que entra en una situación, digamos, de debilidad mental a partir de consumo problemático, consumo de drogas, adicciones, sí, que tiene distintos estadios, sí, también, y que obviamente hay algo que es como una encerrona para mí en distintos tipos de afectaciones, ¿no? Pretender que la decisión de la persona que está afectada está, digamos, lejos de la influencia de esa afectación. Entonces, como decís, la persona es muy difícil que continúe un tratamiento, es muy difícil que continúe con algo sin... No hay, digamos, otras herramientas. Y son distintos estadios y habrá casos y casos, pero muchos, y el caso de la madre del cantante de Tambiónica, de Chano Charpentier, es una muestra de cómo una persona, aún con recursos, porque aún con muchos recursos y evidentemente con una madre muy involucrada, pese a que el hijo, sí, tiene como 40 y largo de edad, o sea, no es un chico, no es un adolescente, sí, pero sí involucrada con esto que ha hecho casi una bandera, sí, cómo así todo no ha logrado la respuesta del sistema, sí, con recursos me refiero con plata, o sea, porque Chano no es que tenía problema para pagar, o sea, con plata.
y con voluntad, que son dos cosas que bueno, que son determinantes en estos casos, así todo no ha logrado respuesta y se encontró con respuestas insuficientes y hasta insólitas. Recordemos que este muchacho estuvo, no sé si acuchilló o amenazó con un cuchillo a su propia familia en uno de los brotes. Sí, que creo que fue a la madre. A la propia mamá. Y así todo, bueno, algo falló, con dos de los elementos, insisto, con dinero, que es determinante porque cualquiera sabe que cualquier internación es carísima en un lugar que no sea la salud pública, y con voluntad, que muchas veces no son todos los casos en personas grandes, te digo, no es una versión donde la familia... Lo único que hizo la ley es generar, en realidad, esquemas en los cuales el que tiene... pero el que tiene dinero más o menos sostiene algún esquema de contención para las personas con adicciones, y el que no queda totalmente vulnerable a la situación, digamos. Bueno, temas de fondo, ¿no?, que también se están discutiendo. Anto, ¿tenés mensaje?